Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, muy buenas tardes para todos, por favor. Me indican si me escuchan y me ven. Sí, señor, sí, Buenas señor, tardes, sí, profe. señor. Buenas tardes. Sí, señor. Profe, buenas tardes, se escucha muy bien. Vale, Buenas muchas tardes. gracias. Me alegra mucho saludarlos. Profe Pablo también está aquí con nosotros, entonces un saludo cordial para nuestro director. Vamos a iniciar en un minutico. Vamos a dar un minuto y Claro que sí. comenzamos. Buenas noches, profe Jorge, ¿cómo ha estado? Bien, profe Pablo, muchas gracias. Bueno. Buenas ¿Cómo noches va? a los estudiantes. Agradecerles pues por esta participación, estar muy atentos a la información tan importante que nos va a brindar el profesor Jorge y en unos minutos entonces estaremos dando inicio. ¿Listo, mi profe? Vale, vale, sí, señor. Vamos a dar una esperita para que se unan otros estudiantes. Bueno, por ahora ya vamos 88 No, estudiantes. 90, ya está subiendo a 90. Sí, Tenemos un buen número. entonces, ¿Mm? bueno, mientras van llegando estudiantes, es bueno felicitar a los estudiantes que pues han cumplido con todas las actividades. También pues decirles que es bien importante estar pendiente de la agenda del curso, pues para que puedan presentar su examen final en las fechas que corresponden, que esperamos que pues estén entregando sus informes del componente práctico a los tutores del componente práctico. Y bueno, digamos, eso es lo que hemos venido desarrollando.
a lo largo del curso y todo termina pues es en el examen final, que tiene un peso evaluativo de 125 unidades. Entonces, por eso es bien importante que hoy podamos ver, digamos, un resumen de cuáles son como las funciones principales que debe tener un zootecnista en granjas de alta producción, que es a lo que se le apunta en el desarrollo de los sistemas de producción animal, aparte pues, de que sean también sostenibles. Y en la segunda parte, pues vamos a ver lo que tiene que ver con unos tips sobre cómo desarrollar con éxito el examen final. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el día de hoy la sesión va a estar dividida en esas dos partes. Yo diría que lo primero que vamos a hacer es mostrar cómo los estudiantes confirman la asistencia pues, a este evento, ¿sí? A través pues, del campus virtual, la página principal del campus virtual. Ana María pregunta que si uno llega a perder el examen, pierde el curso. Digamos que eso es relativo, porque para aprobar este curso se requieren 300 puntos de los 500 totales posibles. Y los estudiantes deben saber que la tarea uno pues, tiene un peso evaluativo de hasta 25 unidades, la tarea 2 de 100 unidades, la tarea 3 de 100 unidades, la tarea 4 que es el componente práctico del curso, 150 puntos, que están a cargo de los tutores del componente práctico otorgar esas calificaciones, y el examen final apenas 125 puntos. Entonces, quiere decir que el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de este ciclo académico, tanto estudiantes como docentes, se debe ver reflejado en la buena cantidad de puntos que debemos tener a la fecha, de tal forma que se requiera la menor cantidad de puntos posibles en el examen final. Hay estudiantes que ya, por ejemplo, con los puntos que obtengan del componente práctico, ya tienen aprobado el curso porque ya quedan con más de 300 puntos. O los estudiantes que participaron activamente en las sesiones B-Learning, eh, pues van a tener, digamos, una bonificación de hasta 50 puntos, lo cual también pues, les ayuda a aprobar el curso de forma anticipada. Entonces, por eso es que es bien importante el desarrollo secuencial y muy juicioso de las actividades de este curso, ¿sí? Entonces, la idea siempre será pues obtener la mejor calificación, pero este curso se aprueba si se tienen más de 300 puntos, ¿sí? Ese es el mensaje. Mientras, mientras llegan más estudiantes, porque al momento tenemos, ¿cuántos estudiantes? 126, Sí, 120, 120, 130 ya subió. 130, bueno. Entonces, bueno, si nos quieren ir dejando sus preguntas en el chat, yo diría El que chat. sería más fácil. Con eso nosotros vamos mostrando cosas y vamos también respondiendo esas preguntas, ¿vale? Entonces, porfa, escríbanos sus preguntas en el chat. Bueno, ahí Es importante que nos las escriban en el chat para que todos las puedan ver. Y ahí las vamos respondiendo. Bueno, hay una pregunta de cómo se confirma la asistencia, entonces me voy a permitir Qué pena, compartir profe, pantalla. interrumpirlo. El chat Sí, no está señor, disponible. no está habilitado. Lo que pasa es que para que esté habilitado, los estudiantes deben loguearse con el usuario de la universidad. Profe, yo estoy entrando al campus, y estoy entrando desde el campus con el link que me enviaron al correo. Sí, pero bueno, o sea, ahí creo que son dos sitios ahí. diferentes, ¿cierto? Porque uno va por Teams y el otro es el campus virtual. Entonces la idea es estar logueado en Teams con el usuario institucional. Sí, Esa es lo importante. Y con el fíjense correo que, institucional. sí, con el correo institucional. Entonces, fíjense que cuando uno está en el campus virtual e ingresa a mis cursos virtuales, se va a encontrar aquí en la zona de los CIPAS, uno va a encontrar aquí un botón que dice confirmar asistencia. Entonces, los estudiantes simplemente
deberán darle clic a ese botón y ya con eso están confirmando su asistencia al evento al que se inscribieron, ¿sí? Entonces tenemos cerca de casi 300 estudiantes inscritos, entonces en la medida que los estudiantes pues van ingresando, ellos deberían de ir al campus virtual y darle aquí clic en confirmar asistencia. Entonces, y posteriormente, inclusive el sistema ahí les da la opción de ingresar, porque a nosotros el sistema nos solicita que dejemos el enlace de ingreso a la reunión, entonces por este enlace también se puede ingresar a esta reunión. Entonces es bueno que hagan ese procedimiento. Profe, Mi- a mí no me aparece la opción verde, pero ya me dice confirmado. bueno, quiere decir que ya aparece, digamos, ya aparece, ya está eh, como registrado en el evento, ¿sí? Vale, Yo voy a vale. volver a ingresar a ver cómo me aparece si vuelvo a ingresar al campus. Bueno, me aparece asistente, ¿sí? Tiene que darle en refrescar, profe, de pronto, refrescar Sí, la acá, página, ajá, y él vuelve y le carga. a ver, ¿No? ¿No le apareció? no, se mantuvo ahí en asistente, pero bueno, la idea es hacer Ya. ese procedimiento y de todas maneras Teams está generando pues acá también una lista de asistencia. Entonces ese también es otro mecanismo. Más sin embargo, pues este es un CIPAS que pues no otorga puntaje, pero que sí es importante que los estudiantes nos acompañen y registren su asistencia porque son indicadores de gestión. ¿Listo? Entonces, pues yo diría que ya es hora de empezar, ¿cierto, profe Pablo? Ya tenemos casi 150 Sí, estudiantes señor. asistentes. Sí, Entonces, señor. bueno, lo primero que debemos mencionar es la importancia de que los estudiantes tengan en cuenta pues, las fechas críticas del curso en la agenda del curso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar cómo vamos de fechas. Entonces, en la agenda del curso aparece que justamente estamos por los días en los cuales se va a cerrar la tarea 4, que es el día 11 de mayo, y esta pues es una actividad la cual pues debe entregarse no en el curso virtual, sí en el correo institucional del tutor del componente práctico, que tiene un peso evaluativo de 150 puntos. Posterior, digamos, a este 11 de mayo, a las 23:55, que es esa fecha límite, se activa a partir del día 16 de mayo la evaluación final del curso, de lo cual hablaremos a continuación. Esta evaluación final del curso, pues, sintetiza todos los conocimientos que los estudiantes van o han ido adquiriendo a lo largo del curso y pues va a ser una evaluación que normalmente pues tiene entre 15 y 25 preguntas y que para este ciclo académico pues tiene una novedad, ¿cierto, profe Paulo? Sobre cómo se hizo el banco de preguntas para esa evaluación, ¿cierto, profe Pablo? Sí, profe. Ajá, ya es un banco masificado que le llaman, ¿cierto? Sí. Son alrededor de casi 300 preguntas y eso es un aleatorio. Entonces, el sistema escoge las preguntas y el estudiante creo que están en 10 preguntas, profe. Si me confirma, voy a revisar a ver Sí, las que debe porque, contestar el estudiante. ya, porque generalmente la última vez que lo aplicamos fueron 15 preguntas en el examen final, Ya ¿sí? le Pero confirmo, eso, profe, ¿cuánto fue que vale, quedó? Ujú. vale. Mientras tanto, entonces, bueno, los estudiantes deben tener claridad en que ellos pueden ingresar desde su teléfono celular o desde el computador a presentar el examen final desde el día 16 de mayo a las 0 horas y pueden hacerlo hasta el día 20 de mayo hasta las 23:55 de esa fecha. Los estudiantes podrán hacerlo, van a tener la posibilidad de hacer esa evaluación en un lapso de 2 horas y pues la idea es hacerlo desde una zona y desde un equipo con un fluido acceso a Internet.
a la red, de tal manera que pues puedan presentar su evaluación con tranquilidad. Entonces es importante que tengan en cuenta esas fechas. Normalmente, digamos, se dejaba únicamente 2 días para presentar la prueba, pero fíjense que aquí pues ya se ha extendido hasta 5 días completos. En ocasiones hay estudiantes que dicen que tuvieron dificultades para acceder o que bajan simplemente los fines de semana a las cabeceras municipales y por esa razón fue que se dejó abierto a esa cantidad de días para que ustedes puedan presentar la evaluación sin contratiempo. Lo otro que pues deben ustedes tener en cuenta, inclusive esta evaluación final también tiene pues una bibliografía sugerida, entonces la idea es que ustedes pues también revisen esos contenidos porque allí pues se condensan gran cantidad de los temas que pues también se tocarán en esa evaluación. Entonces les recomendamos que revisen también esos referentes, cada actividad pues tiene sus propios referentes. Entonces, ya una vez que tenemos claridad sobre esos temas, pues entonces iniciaremos hablando acerca pues de las funciones que debe tener un zootecnista en granjas de alta producción. Entonces, Perdón, porfa, profe. ¿sí? Profe Sí, Pablo. ya confirmando el número de preguntas, son 25 preguntas, profe, que quedaron ahora. ¿Listo? Vale, 25 25 preguntas, preguntas. tienen 90 minutos y la recomendación es que no pueden salir de la pantalla, abrir ventanas emergentes, porque les bloquea el examen. ¿Listo? Entonces no van a poder abrir y tampoco tomar capturas de pantallas, no lo vayan a hacer porque les bloquea el examen, para que lo tengan en cuenta. Profe, disculpe, a mí me pasa que en mi computador me manda avisos, ya sea de virus o notificaciones y eso, y de una vez los cuestionarios me mandan la alerta de que me estoy saliendo del cuestionario. Pues a veces uno no puede controlar esas cosas. Bueno, no, sí hay forma de controlarlo. Yo pensaría que ahí es muy importante lo que dice el profe Jorge, que ustedes se aseguren primero de tener buena conexión a Internet, porque los tutores no vamos a tener posibilidad de volverles a abrir el cuestionario. Entonces, los que están en zonas muy apartadas, lo mejor es que pues logren ir a un sitio donde tengan buena conexión de Internet, que si están en zonas lluviosas, pues por eso van a tener varios días ahí para poderla presentar, para que se aseguren de un buen sitio. Y el computador, hacerlo revisar antes, precisamente con esos temas de mensajes de virus o algo así, para evitar problemas e inconvenientes con el bloqueo del examen. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Vale. Profe Pablo, Entonces, perdón, una cuestión, una pregunta que salió en el cuestionario 1 de la primera actividad, que era referente a los animales monogástricos. ¿Cuál de los siguientes animales es monogástrico? Y estaba la opción del cerdo y del caballo. Y yo dije, bueno, voy a marcar el caballo a ver qué pasa, porque yo sé que el caballo es monogástrico y no me lo valió. Entonces, pues me preocupa que de las preguntas que de pronto salgan aleatorias, vuelva y salga esa y el aplicativo pues tenga el error, ¿no? Yo Correcto, había sí. comentado eso, pero no, yo había comentado eso, pero no sé si, bueno, muchos estudiantes también notaron eso. ¿Lo comentaste a quién? ¿A tu tutor de pronto? Sí, o en un CIPAS, creo que lo hablé alguna vez, así como Sí, hoy. ese error se detectó y ya se hizo una corrección de todas las preguntas para este examen final. Se hizo ya la revisión de todas, ¿listo? Disculpe la Entonces, intromisión, gracias, profe sí, Pablo. sí, exacto. Si de pronto vuelve a ocurrir, no hay ningún problema. Me Bien, sí, escriben señor. y solucionan, pero ya se hizo una revisión de para esta prueba, Gracias, gracias. ¿ok? Entonces, pues demos paso al profe Jorge y más bien al final dejamos un espacio para las preguntas. ¿Listo? vale. Adelante, profe. Entonces, porfa, profe Pablo, ¿sí se estará viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, Bueno. señor. Ahí está bien. Entonces, listo. Vale, muchas gracias. Entonces, en esta primera parte, pues vamos a ver cuáles son las funciones principales de un zootecnista en granjas de alta producción. Y es posible que algunas de estas funciones, pues sean
motivo de pregunta en el examen final. Entonces ponga bien atención a lo que le vamos a decir en esta comunidad de interacción y participación social, que son los CIPAS en los cuales pues nosotros nos reunimos. Entonces, el resumen pues de esas funciones que debe tener un zootecnista en granjas de alta producción está, digamos, centrado en estos 8 puntos principales. El primero que es caracterizar los sistemas de producción, que eso, digamos, en este curso de introducción a la zootecnia, pues es un punto importante, que nosotros podamos determinar o caracterizar un sistema de producción indicando si es un sistema de producción extensivo, semi-intensivo o intensivo, digamos, en su clasificación más básica. El segundo punto sería identificar los componentes de ese sistema de producción, que eso también hace parte de los referentes y de los contenidos del curso. El tercero es identificar las relaciones que existen de ese sistema con su entorno y con otros sistemas, lo cual pues también eso es algo que nosotros vemos de forma genérica en este curso de introducción a la zootecnia. El cuarto punto sería identificar los puntos críticos del sistema, entonces aquellos puntos en los cuales el sistema requiere mayor atención porque son frágiles, son críticos o se desarrollan procesos importantes dentro de ese sistema de producción. Entonces nosotros en zootecnia nos dedicamos a identificar esos puntos críticos y a cuidarlos, a mantenerlos observados y a mejorarlos si es el caso. El quinto punto es definir parámetros productivos a medir. Entonces nosotros, digamos, hacemos ese trabajo de definición de parámetros productivos a medir, pero esa es una tarea genérica. Esa definición de parámetros la puede hacer pues cualquier, digamos, productor sin necesidad de haber estudiado zootecnia, por lo cual nosotros nos dedicamos más a lo que es el sexto punto, que es construir indicadores productivos. Nosotros tomamos parámetros productivos y los convertimos en información, digamos, cuantitativa que determina cuál es el nivel de desempeño de un sistema de producción. Es decir, nosotros traducimos información productiva general a indicadores productivos que mezclan información productiva con información, por ejemplo, económica o administrativa, de tal manera que es más útil para la toma de decisiones en una empresa pecuaria. Entonces nosotros somos fuertes en ese sexto punto que es construir indicadores productivos. El séptimo sería medir la calidad de los productos generados, que eso también hace parte de la teoría general de sistemas. En la última parte digamos, de un ciclo de producción, siempre se debe evaluar la calidad de esos productos generados y si es el caso, pues hacer una realimentación para mejorar o la calidad de los insumos y materias primas o la calidad de los procesos con la cohesión entre los componentes de ese sistema productivo. Y finalmente, pues es mantener el ciclo, nuestra función es mantener ese ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Que a largo plazo, o digamos en el tiempo, no a largo plazo, sino en el tiempo, digamos, corresponde a un proceso de mejora continua. Entonces, siempre nosotros buscaremos en zootecnia la mejora de los sistemas de producción animal o de las empresas agropecuarias. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte vamos a desglosar cada uno de estos 8 puntos para darles mayor claridad. Por ejemplo, en el primer punto de caracterizar los sistemas de producción animal, en pantalla ustedes pueden observar pues fotografías tomadas pues de internet de diferentes sistemas de producción animal. Allí podemos ver, por ejemplo, este sistema de producción avícola, probablemente producción pues de pollos para el consumo, ¿sí? Para carne de pollo. O tenemos también este sistema de producción intensivo lechero, bovino lechero. O tenemos este sistema de producción acuícola, probablemente son tilapias, ¿sí? Probablemente están en un embalse y están siendo producidas bajo un sistema de jaulas flotantes. O también tenemos sistemas de producción porcina muy diseminados pues a nivel nacional en diferentes regiones del país. La carne de cerdo pues ha tenido, digamos, una acogida importante
en los consumidores nacionales por su calidad y su precio, y también pues los sistemas de producción de ganado bovino para carne, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues una muestra y también otro que pues ha venido progresando y creciendo en los últimos tiempos, que son los sistemas de producción de ovinos para carne. Entonces, y se nos quedarán pues muchos atrás, pero simplemente trajimos estos ejemplos para identificar sistemas de producción, en este caso todos de alta producción. Pero ¿qué es lo que define si un sistema productivo de producción animal es de alta, baja o media producción? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esa caracterización del sistema de producción implica que nosotros debemos analizar los sistemas de producción teniendo en cuenta varios factores, ¿sí? Entonces, en pantalla ustedes están observando un esquema un poco complejo que tiene pues tres niveles. Entonces tiene un nivel superior en el cual pues hemos colocado la palabra intensivo o los sistemas de producción intensivo, un nivel inferior en el cual hemos colocado los sistemas de producción extensivistas o extensivos, y un punto medio en el cual hemos colocado los sistemas de producción semi-intensivistas. En la base de ese esquema, nosotros tenemos diferentes factores productivos, por ejemplo, el espacio o la cantidad de terreno disponible para desarrollar esa actividad. Otro sería la posibilidad de suministrar alimentación alternativa. Otro sería, por ejemplo, el nivel de informalidad que tienen esos sistemas de producción. O otro podría ser el nivel de equilibrio que tienen esos sistemas de producción con el ambiente. Los hemos colocado en rojo, básicamente para indicar de ese color los triángulos, estos triángulos de color verde o azul que aparecen en pantalla, muy puntiagudos. Entonces los que están pues colocados de forma, digamos, normal, la base más ancha digamos, sí en su base, y la punta pues hacia arriba, entonces por eso hemos colocado estos términos de color rojo, ¿sí? Porque ese es el comportamiento de esos factores en esos niveles de intensividad de los sistemas de producción animal. Por el contrario, tenemos otros factores que se comportan como un triángulo invertido, como sería, por ejemplo, el nivel de eficiencia de esos sistemas de producción, o el nivel de densidad, que es la cantidad de animales que uno puede tener por unidad de área o de volumen. Por ejemplo, también el nivel de tecnología que tienen esos sistemas de producción o el nivel de asistencia técnica que ellos requieren. Otro factor sería, por ejemplo, la cantidad de enfermedades que afectan al sistema de producción animal o a sus poblaciones. Por lo tanto, la cantidad de medicamentos y agentes químicos que debemos utilizar en cada ciclo productivo, o el nivel de productividad, o el nivel de riesgos, o el nivel de costos que tienen esos sistemas de producción. Entonces, ya teniendo en cuenta esas diferencias, que existen tres niveles de intensividad en los sistemas de producción animal, que existen factores que se comportan como una pirámide, como son estos que están en rojo, o que se comportan como una pirámide invertida, como estos que están en negro, es que ya podemos explicar este esquema. En los sistemas de producción intensivo, generalmente se hace un uso muy eficiente del espacio. Quiere decir que se requiere poco espacio para desarrollar aquella actividad productiva. Mientras tanto, en los sistemas de producción extensivo se hace pues un uso menos eficiente, un uso mayor del espacio. Como ustedes saben, la tierra es un factor productivo, y en nuestro país, cuando esa tierra está cerca de los grandes centros de producción, entonces pues siempre su costo es bastante alto. Hay sistemas de producción animal que están en un escenario intermedio, hacen un uso semi-intensivo de la tierra, y entonces pues eso les mejora, digamos, esas tasas de rentabilidad. Y así sucede con cada uno de estos factores. Por ejemplo, en un sistema de producción extensivista, dependen mucho de la alimentación alternativa. Por eso es que uno dice que los animales consumen o comen paisaje, pero esos sistemas de producción extensivista tienen altos niveles de informalidad. A veces no contratan a sus operarios con un contrato de término fijo, con prestaciones sociales, sino que lo hacen al destajo o al jornal.
pero pues esos sistemas de producción tienen mayor nivel de equilibrio con el ambiente, porque casi que los animales que uno tiene allá hacen parte de ese ambiente, ¿sí? No son ajenos a ese ambiente, están sujetos a esas normas o leyes naturales dentro de ese ambiente productivo. Pero una de las cosas, digamos, no tan buenas que tienen los sistemas de producción extensivistas es que poseen baja eficiencia por el bajo nivel de densidades que pueden manejar. Y por ello, pues requieren menor nivel de asistencia técnica y menor nivel de tecnología. Y por tanto, entonces son atacados por menor cantidad de enfermedades y por ello hay que usar menor cantidad de medicamentos y agentes químicos. Y todo eso está muy bien, pero lamentablemente tienen bajos niveles de productividad, bajos niveles de riesgos, pero también bajos niveles de costos. Entonces, día por día, históricamente los sistemas de producción animal en nuestro país se habían centrado en este nivel. Pero como nosotros estamos acá para mejorar esos niveles de productividad, quisiéramos estar pues en el otro lado de ese esquema o de esos niveles de intensividad, pero eso también tiene su costo. Entonces, hacer un uso muy eficiente del espacio implica que no se puede depender de la alimentación alternativa. Implica también que si uno va a tener trabajadores en la finca, entonces hay que pues tenerlos formalizados, darles su dotación, pagar sus salarios puntualmente, tener todas las prestaciones sociales y toda la cuestión. Quiere decir que esos sistemas de producción pues tienen esas particularidades y generalmente no están en equilibrio con el ambiente. Entonces generalmente uno maneja animales confinados y tiene que inclusive manejar toda una cantidad de estrategias para cuando las temporadas, digamos, invernales están fuertes, entonces proteger a los animales en contra de esos factores ambientales. Pero lo bueno que tienen los sistemas de producción intensivista es que pues son muy eficientes y permiten mantener altas densidades. Requieren, eso sí, alto nivel de tecnología y asistencia técnica y alto uso de medicamentos y productos químicos ante la gran cantidad de enfermedades que atacan a las poblaciones. Eso sí, tenemos mucha productividad, pero también tenemos muchos riesgos y altos costos. Entonces nosotros en zootecnia debemos dirigir u orientar muy bien al productor para que se acerque, digamos, al perfil que más le corresponda y que más le convenga en el sistema de producción que él tiene, con los recursos que él tiene. No quiere decir que ser extensivista esté mal, tampoco quiere decir que ser intensivista esté muy bien. A lo mejor puede ser que un buen escenario para las condiciones de nuestro país, condiciones ambientales y económicas, sea tener un sistema de producción semi-intensivo. Pero eso nosotros lo veremos teniendo en cuenta la oferta ambiental, la disponibilidad de recursos económicos y también la disponibilidad de recursos productivos, incluyendo las razas, las estirpes, las líneas disponibles de poblaciones productivas, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería mencionarles sobre este esquema, que uno en zootecnia debe reconocer qué tipo de sistema de producción está visitando, que ese era uno de los ejercicios o es uno de los ejercicios que había que hacer tanto en la tarea número 2, que correspondía pues a esa identificación de los sistemas productivos de la región, hasta también la tarea número 4 que correspondía pues a esa salida de campo. Ahora, una segunda función del zootecnista es identificar los componentes del sistema. Y es que si ya vamos entrando un poco más en materia, nosotros veremos que los sistemas productivos funcionan, los sistemas de producción animal funcionan como una maquinaria. Entonces, a veces personas que no estudian zootecnia, pues ellos no se dan cuenta de eso, pero nosotros sí nos damos cuenta que todos son engranajes y que eso debe funcionar como un relojito de tal manera que se vea reflejado en la calidad de los productos y subproductos generados. Entonces, en pantalla, pues estamos viendo cómo cada uno de los componentes de esa maquinaria productiva o de un sistema de producción animal funciona como un engranaje. Si una rueda o un engranaje de estos falla, toda la maquinaria deja de funcionar. Entonces, por eso mencionamos en la teoría general de sistemas que cada componente es importante al interior de los sistemas. El comercial, el legal,
Por ejemplo, ¿qué saca uno con ser un buen zootecnista y tener, digamos, muchísima idea con los factores reproductivos de la población que tiene? Los alimenta muy bien, los nutre muy bien, tiene unas buenas razas, pero no administra muy bien los recursos. Entonces ahí está fallando en algo. Y entonces la empresa se va en quiebra, porque por muy buen técnico o pecuario que uno sea, si no administra bien el negocio, pues entonces se va en pérdidas. Entonces, por eso mencionamos que es importante. ¿Y qué tal que todo eso esté muy bien, pero resulta que uno no legalizó la empresa? Pues quiere decir que uno está ilegal y eso es todavía peor. ¿O qué tal que haya hecho todo muy bien, pero no sepa vender los productos que se generan en el sistema? Entonces, pues apague y vámonos porque realmente nosotros trabajamos para ofrecer productos de alta calidad a la población. Un tercer punto sería identificar las relaciones que existen del sistema con el entorno y con otros sistemas. Entonces, nosotros sabemos que existe pues un medio interno y un medio externo de los sistemas de producción animal. Aquí estamos viendo, pues esquemáticamente hablando, la relación que puede existir entre un sistema de producción bovino con un sistema de producción porcino, un sistema, digamos, de producción silvícola o un cultivo agrícola. Y nosotros sabemos que esas relaciones se pueden llegar a dar. Los productos de un sistema de producción animal o sus subproductos podrían llegar a ser un insumo importante para otro sistema, ¿sí? Y los productos de ese sistema podrían llegar a ser importantes para la alimentación de otro sistema. Y, digamos, las deyecciones o subproductos, los residuos de un sistema de producción animal podrían llegar a ser útiles como fertilizantes para otro sistema. De tal forma que al final pues se tiene producciones, por ejemplo, de leche, de carne de cerdo, de abonos, de semillas, y todo velando pues por aquello de la sostenibilidad y la economía circular que es tan importante últimamente. Y también, lógicamente, por la retribución económica adecuada. Entonces, quiere decir que esas relaciones que tienen los sistemas de producción animal con su entorno y con otros sistemas son bien importantes para nosotros. Eso se puede ver esquemáticamente aquí también. Entonces vemos toda esa relación que puede tener diferentes especies animales y vegetales con el entorno y cómo los productos, o más bien sí, los productos y subproductos de un sistema podrían llegar a ser los insumos y materias primas de otro sistema. Un cuarto punto sería identificar los puntos críticos de ese sistema de producción. Entonces, nosotros vivimos echando lupa para mejorar cada uno de esos componentes. Por ejemplo, el componente sanitario, nosotros sabemos que somos profesionales de apoyo en ese componente y que las autoridades en el Profesor, componente sanitario animal son los médicos veterinarios. ¿Sí? profe, Si nacen sí, señor. profe, disculpe, lo que pasa es que yo vivo acá en Santa Bárbara de Pinto, está cayendo un aguacero fuerte, le hago una pregunta. En caso de que se vaya la luz, ¿sí queda la grabación para uno escucharla nuevamente? Claro, sí, nosotros compartiremos la grabación en los canales del curso. Sí queda. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, entonces hay que estar echando lupa y ese es nuestro trabajo, es lo que nosotros tenemos para mostrar y es aquella vigilancia y análisis crítico de cada uno de los componentes del sistema de producción animal. Eso es lo que nosotros esperamos que ustedes presenten en la tarea número 4, que nos digan qué está bien y qué no está bien en los sistemas de producción animal que ustedes visitaron. Con lo poco, digamos que a veces uno logra sacar de información de un sistema de producción animal, que ustedes se lleven una idea y nos cuenten qué está bien y qué no está bien, qué se Profe, puede mejorar. disculpe, ¿Sí? profe, disculpe, ¿Pregunta? yo no pude asistir al componente práctico por temas laborales. ¿Cómo voy a hacer la tarea 4? Esa pregunta yo diría que habría que pasarla por escrito a su tutor respectivo para orientación, ¿sí? Pero ahorita pues no podría yo ponerme a explicarle cuál sería el procedimiento, Ah, que ok, estamos en la gracias. mitad de una presentación, ¿sí? Pero, Bueno, entonces continúo. El quinto sería definir los parámetros productivos a medir dentro de los sistemas de producción animal. Y eso de la definición de parámetros productivos,
pues eso lo puede hacer cualquier transeúnte desprevenido sin necesidad de haber estudiado zootecnia. Entonces, existen muchos tipos de parámetros productivos y no productivos en los sistemas de producción pecuarios. Por ejemplo, la cantidad de leche, carne, huevos o miel en una finca, producidos en una finca, o el número de nacimientos de cualquier especie en esa finca, o el número de servicios, si es que uno tiene una finca dedicada a la reproducción, o el número de operarios que apoyan esa finca, o el número de ingresos de insumos en esa finca, la cantidad de materias primas e insumos que ingresaron, o las salidas de productos, la cantidad de volumen de esas salidas de productos de ese sistema, o el número de incidentes negativos o positivos dentro de ese sistema, para mirar qué tan bien estamos de seguridad y salud en el trabajo, o las áreas de producción de un sistema de pecuario, o la cantidad de forraje disponible en una finca, o el número de animales enfermos en ese sistema de producción animal, o las tasas de mortalidad, o el consumo de alimento en ese sistema productivo, para mirar pues qué tanto se nos va en alimentación, o la cantidad de precipitación en esa zona en donde está establecido el sistema, o la temperatura en esa zona. ¿Sí? Entonces, todo esto son parámetros productivos y no productivos que a la larga son importantes, pero que nosotros en zootecnia nos dedicamos a transformarlo en indicadores productivos. Entonces, todo esto que ustedes ven acá no dice mucho, ¿sí? Es información no procesada, ¿sí? Pero nosotros en zootecnia la procesamos y lo que hacemos es construir indicadores productivos, que es el sexto punto. Entonces nosotros no decimos cuántos animales nacieron en la finca, sino decimos, por ejemplo, cuántos lechones se obtuvieron por servicio. Entonces quiere decir que esta es una medida de eficiencia reproductiva, ¿sí? Entonces, si uno tiene, digamos, un par de reproductores y obtiene 15 lechones por servicio, quiere decir que está muy bien. Pero si obtiene de pronto 7, a lo mejor algo está fallando porque eso está muy por debajo de los promedios regionales o nacionales. O por ejemplo, también hacemos cálculo de los niveles de morbilidad, que es la enfermedad de los animales, o mortalidad en un plantel animal. ¿Cuántos animales se mueren por cada 100 animales que hay en la finca? ¿Sí? Entonces, tenemos tanto indicadores productivos o indicadores económicos, tenemos indicadores de producción, indicadores de eficiencia en el uso del espacio, indicadores de eficiencia en el uso del tiempo y también en el uso de la mano de obra. Entonces, quiere decir que cuando uno construye indicadores, le da información importante al productor o a los propietarios, o uno mismo como técnico obtiene información importante para definir el futuro de ese sistema. Entonces, por ejemplo, la cantidad de litros de leche producido por hectárea y por año da cuenta, es un indicador bien compuesto porque da cuenta de un volumen productivo de leche por unidad de espacio, por unidad de tiempo. Entonces, por eso son indicadores interesantes y que permiten comparar al sistema de producción con otros sistemas de producción en la región o en el país o en el mundo. Entonces, de ahí la importancia de los indicadores productivos, porque si nos quedamos apenas en parámetros productivos y uno dice, ¿cuántos animales nacieron en su finca? Y alguien dice 100 y otro dice 10, pero resulta que el que tiene 100 nacimientos en su finca tiene 1000 hectáreas y el que tiene 10 nacimientos tiene 1 hectárea, entonces ahí hay una gran diferencia en términos de eficiencia. Entonces, con los indicadores productivos no hay lugar a confusión. Se pueden hacer comparaciones objetivas para poder estimar si se debe mejorar o si se ya está en un escenario positivo. Por ejemplo, este otro, número de animales destetos por hembra por ciclo. Entonces, una cosa es la cantidad de lechones que nacen por servicio, pero otra cosa es qué cantidad de esos animales se destetan por cada hembra y por cada ciclo. Esto da cuenta, por ejemplo, de la eficiencia reproductiva, digamos, de la habilidad materna, pero también de la calidad nutricional y también la eficiencia en el uso del tiempo. Entonces, es bien interesante. Por ejemplo, este otro, kilogramos de forraje verde por hectárea por año.
Entonces, es un indicador de productividad de forraje por unidad de espacio y por unidad de tiempo. O gramos de ganancia de peso por ave por día, ¿sí? Entonces, también es un indicador compuesto. O también horas de labor por operario. Entonces, un indicador de eficiencia en el uso de la mano de obra. Y así tenemos muchos. Por ejemplo, muy importante en nuestro país en la ganadería, unidades gran ganado por hectárea, que da cuenta de la eficiencia en el uso del espacio en nuestro país, que históricamente hemos estado por menos de una unidad gran ganado por hectárea, que son aproximadamente 400, un animal de 450 kilos en una hectárea. Y la idea es subirlo pues a mucho más, porque realmente tenemos que ser más eficientes en el uso del espacio. Tenemos, por ejemplo, kilogramos de leche por vaca por lactancia. O sea, aquí está teniendo en cuenta la cantidad de sólidos que tiene la leche, un kilo de leche, ¿sí? O un litro de leche, la cantidad de sólidos que tiene producido por una vaca, producido por su ciclo, digamos, de producción. Entonces, es importante esos indicadores. Litros de leche generados en una finca por cada operario que se tiene y por cada día. Entonces eso da cuenta de la productividad, de la eficiencia en el uso de la mano de obra y de la eficiencia en el uso del tiempo. Y así. El séptimo sería medir la calidad de los productos. Y es que al final, lo único que nosotros tenemos para determinar si lo hicimos bien o no lo hicimos bien es el producto. El producto no miente. Los productos y los subproductos no mienten. Si son de baja calidad, quiere decir que algo dentro del proceso no salió bien y que nosotros debemos ir a revisar a ver qué fue. Si no fue nada dentro del proceso, entonces vamos y miramos a ver qué pasó con esos insumos y esas materias primas, a ver si fue algo allá. Y si fue algo de insumos y materias primas, pues buscamos otro proveedor que nos genere, pues digamos, una mejor calidad de esos insumos y materias primas para que sean dignos del proceso productivo que nosotros dirigimos y así obtener pues una adecuado calidad de los productos y de los subproductos. Finalmente, pues tenemos aquello que es nuestra obligación. Entonces, una empresa, digamos, debe mantenerse. Profesionales pasaremos muchos por las empresas, pero nuestro deber como profesionales es siempre empezar por aquello de la planificación de las empresas, de los ciclos productivos, de los planes de mejora, y luego de eso ejecutarlos, y luego de eso verificar a ver si quedó bien, y luego de eso, si no quedó bien o se puede mejorar, entonces actuamos, ¿sí? Y no la pasamos en esos ciclos PHBA, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos dedicarnos, esos 8 puntos. ¿Listo? Entonces, eso con relación a esta primer parte. Entonces, ahora, pues no sé si hayan dudas o inquietudes. Por ejemplo, Jorge Esteban tiene la mano levantada. No sé si tenga alguna pregunta. No, profe, se me había quedado levantada, qué pena. Vale, sí, señor. Entonces, bueno, con relación a la pregunta que hacía ahorita el compañero sobre lo del componente práctico, resulta que, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una responsabilidad compartida. Los estudiantes tienen tanto docentes del componente del curso virtual y docentes del componente práctico. Tienen 2 profesores. Desde el comienzo, digamos, del ciclo académico, nosotros en los procesos de inducción y bienvenida a este curso, les mencionamos que ustedes deben o debían hacer ese proceso de inscripción al componente práctico y asistir a esos eventos. Generalmente, los docentes del componente práctico envían correos de invitación a los estudiantes a su mail institucional y así pues empieza todo ese proceso de desarrollo del componente práctico. La directriz para el compañero que hacía la pregunta es pues comunicarse directamente con el profesor del componente práctico en su centro o en su zona, porque ese profe es el que va a reportar la calificación. Para los estudiantes que no consiguieron inscribirse al componente práctico, asistir ni participar, ni entregar informe, pues quiere decir que les va a reportar un 0-0.
¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes determinen quién es ese profesor y se puedan comunicar directamente con él, aunque ya estamos pues en fecha de cierre, ya transcurrieron 15, casi 15 semanas de este ciclo académico. ¿Listo? Entonces, Felipe, por ejemplo, preguntó que no le quedó claro cómo se clasifica mediano y grande producción. Entonces, ahí no hablamos de mediano y grande, sino hablamos de sistemas intensivistas, extensivistas y semi-intensivistas, y eso se hace con base en el uso del espacio, la eficiencia en el uso del espacio, la eficiencia también en el uso de otros recursos, incluyendo recursos tecnológicos. O sea, realmente el esquema original eran apenas 3 triangulitos de esos que mostramos, pero acá lo tuvimos en cuenta fue con el uso del espacio, el acceso a alimentación natural o alimentación del medio y otros factores, pero principalmente esos dos. Si el sistema de producción animal tiene muchos animales confinados en un poco espacio, probablemente es un intensivista, ¿sí? Y no puede depender de lo que dé el medio, sino que toca ir y llevarles alimento balanceado para darles de comer o llevarles ensilaje o enolaje, ¿sí? En fin, ese es uno de los criterios. Entonces, ahí tenemos varias preguntas. Por ejemplo, Catherine Rodríguez, ¿qué pregunta tiene? Profe, Cecil Drake también habla de eso, sí. buenas- Pregunta. compañeros, buenas noches, profe, buenas noches. Una Buenas consulta. noches. Retomando la pregunta del compañero, componente práctico, ¿estos docentes hasta qué fecha tienen de tiempo para subir esas notas de los informes y de la actividad que nosotros realizamos, profe? Generalmente siempre es mínimo una semana antes de la presentación del examen final, porque por directrices institucionales los estudiantes deben conocer su calificación antes de presentar el examen final. Entonces, seguramente ahorita estamos en periodo de cierre y se van a estar reportando esas calificaciones. Profe Pablo, Sí, profe, Gracias. para confirmarle, es hasta el 20 de mayo de mayo. el límite para que los tutores de componente práctico reporten la nota. 20 de mayo. Bueno. Aunque debería ser Profe, antes, sobre todo porque los estudiantes deberían conocer esa nota antes. Entonces, probablemente hay profes que lo hagan antes, 7 de de mayo ya tal se forma cierra que todo. pues, sí, cierto, eso es cierto. muchas gracias por, Vale, con por gusto. Nurian Marlene, ¿tienes alguna inquietud? Buenas tardes, tutor. Yo Buenas tengo una tardes. inquietud, es que no está claro el tema de mantener, no entiendo bien el ciclo PAVA. pH, sí, pH, VA. Entonces, nosotros generalmente en producción o los ingenieros de la producción animal nos dedicamos siempre a hacer planes. Entonces, por ejemplo, si uno va a montar una finca en un terreno en donde no había producción animal, entonces uno planea montar un sistema de producción animal allá. Pero si ya es una finca que ya está establecida y alguien tiene, digamos, inconvenientes o problemas en esa finca, entonces uno va a hacer un plan de mejora. Entonces, el primer punto es planear. El segundo es hacer. Entonces, uno planea y luego ejecuta ese plan de mejoramiento o de establecimiento de un sistema de producción animal. Luego verifica qué tal fue el resultado pues, de esa planeación o de esa ejecución. ¿Sí? Planeación, ejecución. Luego viene verificar a ver qué tan bien nos fue con ese negocio. Y después de eso, entonces uno ya actúa haciendo las mejoras que correspondan. Entonces siempre nosotros planeamos, verificamos, planeamos, hacemos, verificamos y actuamos. Y así nos la pasamos siempre. Haciendo planes, mirando los resultados y mejorando lo que hay que mejorar. Así nos la pasamos siempre. Esto es así, ¿vale? Eso es, Gracias. ¿vale? Con gusto seguiría Sharik Saucedo. Buenas noches. Buenas Eh, noches, Sharik. Profe, mi pregunta es con respecto al componente práctico. Sí, Habían comentado respecto a que la calificación iban a estar en la plataforma, pero
No recuerdo muy bien, no entendí la parte en la que, qué parte de la plataforma y dónde la puedo encontrar. Bueno, ese es un punto bien importante saberlo porque nosotros, los docentes del componente, bueno, los del curso virtual, tenemos siempre nuestra zona del curso virtual para ir reportando las calificaciones y ellas van migrando al sistema académico, ¿sí? Pero el docente del componente práctico tiene un sistema que se denomina el OIL, que es la oferta integrada de laboratorios, que es ese sistema en el cual ellos crean los eventos para que ustedes sepan que existen grupos de práctica. Luego de eso, entonces los estudiantes se inscriben y los profesores, una vez reciben los informes, califican y suben la nota a través de ese sistema, que es el OIL. Entonces ya después las notas del OIL se juntan con las notas de las actividades del curso y luego suben a la plataforma, digamos, al sistema, digamos, de información escolar, al sistema académico. Entonces, eso se hace en varios pasos. Generalmente en las últimas 2 o 3 semanas del ciclo, eso empieza a hacerse toda esa combinación de notas y por eso yo creo que muchos profesores juiciosamente el componente práctico, antes del examen final, ellos ya están reportando notas y ya los estudiantes las van conociendo, ¿sí? Entonces, eso funciona de esa manera. Ok, ¿Listo? muchas gracias. Vale, con gusto seguiría Diego Andrés. Pregunta. Profe, buenas noches. Buenas Profe, noches. de acuerdo a la presentación que estamos viendo, donde habla usted de los indicadores productivos, Sí. en la última parte nos está hablando horas labor operario. Sí. Esto, ¿en qué dificulta la producción? Si de pronto el operario, bueno, en pequeñas producciones, pues de pronto el mismo dueño es el operario, ¿sí? Lo que pues se identifica claramente que en una extensiva pues no se podría, pero entonces, ¿por qué es tan importante esa parte de obra labor del operario? ¿Por la parte económica o por la parte de producción? Creo que sí, Diego Andrés. O sea, hay como esta charla está enfocada en granjas de alta producción. Esa tiene un impacto más grande en sistemas de alta producción, en donde, digamos, uno tiene, no sé, 10 o 15 operarios trabajando todos los días y uno lo que necesita es que el operario pues cumpla con sus funciones adecuadamente y de forma eficiente. Entonces tiene un alto impacto desde el punto de vista económico porque uno está haciendo pues el gasto, digamos, en una nómina grande, en un sistema de producción intensivista y se requiere que haya un uso eficiente de la mano de obra, no que uno tenga 15 operarios y tenga, no sé, 7 para ordeñar, pero de esos 7 solo 2 trabajan y los otros por ahí mirando. Entonces, por eso es tan importante el uso eficiente de la mano de obra, porque tiene repercusiones desde el punto de vista económico. ¿Vale, Diego? Es eso, la parte económica. Sí, profe, gracias, muy amable. Sí, señor. Seguiría Yancy Dayani. Pregunta Yancy Dayani. ¿Qué quisieras preguntar? Buenas noches, doctor y compañeros. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que yo tengo una inquietud sobre la guía del componente práctico. Bueno, sí, lo que hay que entregar a la tabla. Resulta y pasa que eso yo ya lo entregué. Entonces no entiendo la verdad por qué en este nuevo trabajo vuelven y me lo piden. ¿Cuál trabajo te lo están pidiendo? O sea, en este trabajo 4 vuelven y piden eso, sabiendo que eso se entregó hace tiempo. ¿Sí? ¿Y cuál? Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, una cosa es un trabajo de la tarea 2, que era un trabajo que no necesitaba uno estar acompañado del profesor del componente práctico y uno lo hacía apenas con los datos que uno pudiera recoger de su región. Y otro es el componente práctico en donde uno va a una finca específica, toma unos datos en unas planillas y luego con el profesor del componente práctico analiza qué tan buena o qué tan mala es esa finca, ¿sí? Entonces son dos trabajos diferentes porque uno es muy general
y este otro es muy específico y necesita el profesor del componente práctico, que es el que pone la nota de ese trabajo. En cambio, la tarea 2 el que pone la nota es el tutor virtual. Entonces son diferentes por eso. Ah, ok, listo, profe. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, ya sí, Dayani, con gusto. Seguiría Luzmila. Luzmila Chacón. Hola, buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, sí, Eh, señora, muchas gracias. profe, una pregunta. Yo no me he registrado todavía para realizar la evaluación final. Eh, ¿Me puedo registrar desde ahora o cuándo tengo que registrar para poder realizar la evaluación? Esa es mi inquietud. Sí, pues mira, no, realmente no se requiere registro, sino simplemente cuando tú estés en el entorno, en el curso virtual, a partir del día, ¿qué día era que decía? El 16 de mayo, si no estoy mal. Sí, Ahí, señor. sí, a partir de ese día, cuando ustedes ingresen al curso virtual, entorno de información, aprendizaje, de aprendizaje y evaluación, perdón, aprendizaje y evaluación, allí ustedes van a la tarea 5 y ahí les va a aparecer el acceso a esa tarea 5 que es el examen final. Y probablemente una de las cosas buenas que tiene estos últimos tiempos es que ese examen final probablemente tiene 2 intentos. Antes solo tenía un intento. Entonces simplemente deberás presentar tu cuestionario como una actividad más dentro del curso. No hay que inscribirse ni nada de eso. Profe, otra cosita, qué buena. Mm. Es que yo estuve en una de las clases que también tiene lo mismo, creo que es en Catra. Dicen que tengo que tener la cámara prendida, estar sola en un espacio solo, buen internet, lo que usted nos decía, Mm. pero no sé porque el profesor nos dijo que no debería tener las cámaras prendidas, pero tengo entendido que tienen que estar prendidas para que ellos también vean que uno no está haciendo trampa o que otra persona venga y esté realizando el trabajo. Sí, ¿Estoy mal o todo es bien? que No sé. sí, pero eso depende de que cada curso tiene sus políticas para presentar el examen final. Y digamos, la vicerrectoría que digamos, nos cobija a todos en los programas académicos, que es la VIASI, ellos generan un listado de cursos, los cuales van a tener uso de una herramienta de monitoreo que se denomina el proctoring, que es el reconocimiento facial. Este curso lo ha tenido varias veces, pero probablemente para este semestre eso no lo va a tener. Entonces no necesitas tener la cámara prendida ni nada de eso, ni haberte registrado para la evaluación, porque pues este curso no tiene habilitado esa estrategia de control. Por eso lo mencionábamos. Ah, ok, muchísimas gracias. Vale, Profe, sí, pero es una Luzmila. prueba POC. Sí, claro, es una prueba POC que se llama prueba objetiva cerrada y quiere decir que prueba objetiva cerrada es que es un cuestionario con unas preguntas como las que vamos a mostrar a continuación y ya, y el estudiante presenta eso. Hay otros cursos que tienen POA, que son trabajos que el profesor revisa, así como los trabajos que ustedes han entregado en las tareas 2, 3 y 4, que el profesor revisa y califica manualmente, pero esta es una POC. Es una evaluación que da el puntaje automáticamente, Ah, como los ¿vale? cuestionarios anteriores. Claro, como los cuestionarios anteriores, si eso es Ah, así, ya, ya. ¿vale? Seguiría Yo tengo una Mildred pregunta. Jimena, ¿sí? Démosle paso Buenas a noches. Mildred, ¿sí? Mildred Jimena, Buenas buenas noches, noches. profe. Profe, mi pregunta ahí sería, por lo menos ahí habla de los productos que sale de la finca como tal, ¿no? ¿Y Sí. tiene que ver todos los relacionados con la producción pecuaria o tiene que ser con los de producción agrícola también? Porque digamos hay algunos productos que son de producción agrícola que no están precisamente relacionados con la producción pecuaria. Entonces esa sería mi pregunta. Claro, es que ahí, Mildred Jimena, ahí es donde viene, digamos, estos temas de este curso, porque uno no tiene que educar el ojo para poder saber que la producción agrícola es un sistema aparte de la producción pecuaria, pero que los dos se relacionan y que cada quien genera unos productos y que si uno tiene una finca que tiene producción pecuaria y producción agrícola, cada cosa es aparte, pero la finca produce en general productos pecuarios y productos agrícolas, ¿sí? Entonces quiere decir que uno ahí va capacitando o adaptando
el ojo para poder separar y diferenciar las cosas. Eso es todo lo que hace la visión, la teoría general de sistemas, de identificar qué es qué y cómo se relacionan y cuáles son las entradas de un sistema y las salidas y cuáles son las entradas de otro sistema y sus salidas y cómo se relacionan ellos, ¿sí? Así es que funciona eso, Indre Jimena. Ah, vale, profe, gracias. Sí, señora. Seguiría Juan Carlos. Pregunta, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Profe, mi pregunta es con respecto a un documento que creo que se encuentra anexo a la guía, que es como para llenar sobre la visita de la finca, ¿no? De la salida de campo. La pregunta es, ¿a dónde tiene que ser enviado este documento? Sí, Juan Carlos. Es que imagínese que la guía de la tarea 4 dice que esa tabla que está en ese documento que el profe Pablo dejó en Word para facilitar el diligenciamiento y si uno lo quiere utilizar como de plantilla para hacer el informe de la tarea 4, esa tabla va incluida dentro del informe del componente práctico, porque esa es la que le dice a uno, bueno, ¿a dónde fue? ¿Qué condiciones climáticas habían? ¿Cuánto producían? ¿Qué cosas buenas encontró? ¿Qué cosas por mejorar encontró? Entonces, esa tabla va incluida ahí y la guía del componente práctico dice que esa tabla va ahí dentro del documento, dentro del informe, ¿vale? Ah, ok, porque es que yo realicé el informe, pues, de un documento normal. Pero Escrito. entonces, pues, al ver esa información, pues también llené la información, pero ya envié el informe en Word. Debo enviarlo nuevamente también esa tabla, teniendo en cuenta que pues ya la llené, ¿no? No, pues ahí podría preguntarle al profe del componente práctico, si todavía él le recibiría, digamos, esa información que capturaron junto con él en la salida de campo, pues para tener la mayor cantidad de puntos posibles, o si ya con eso está bien. Eso toca es hablarle con él. Ah, ok, pues el profesor del componente práctico fue el tutor Paulo Andrés, que creo que se encuentra en la reunión. Eso, entonces toca preguntarle al profe Pablo a ver qué opina. Se le pregunta por Teams o, bueno, por acá, aparte, ¿vale? Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, vale, Juan Con mucho Carlos. gusto, Arturo. Por Teams te puedo solucionar la inquietud, ¿listo? Vale, muchas gracias. Seguiría Maritere. ¿Qué pregunta hay? Buenas noches, profe. Buenas noches. Como tal, no es una pregunta, sino un aporte, porque veo muchos compañeros con la duda de lo de la tarea 4. La tarea 4 es la salida de campo donde estuvimos en una finca con el tutor de la salida de campo. Pero lo que pasa es que como hubieron fechas tempranas, no quiere decir que es que hay una tarea nueva. Es esa tarea de ese día que fueron es la que tienen que entregar para la tarea 4. Y pues lógicamente los que ya la entregamos no tenemos que enviarla porque ya se la enviamos al Tranquila. correo del tutor. Claro, si al caso lo que uno hará es preguntarle, bueno, ¿qué pasó con mi informe? Y si ya la nota, si nos hace Exactamente, favor de reportarla, pero que si todo está en exactamente. orden, ¿sí? Y ya. También veo que han preguntado mucho sobre la asistencia. Lo que pasa es que no les va a salir la confirmación de la asistencia si no se inscribieron antes. Y al correo del curso y al correo institucional nos mandaron los pasos de cómo inscribir ese CIPA para poder agregar la asistencia. Claro, si yo hasta me hice un video y toda la vaina, Sí, mejor dicho, claro, exactamente. Entonces, me tenían era que peiné y todo. inscribirse. Mm, cierto, así es, Maritel, muchas Bueno, gracias. sí, señor. Igual, Bueno, profe, entonces, igual sí, tener presente que, por ejemplo, yo no pude asistir a un encuentro en la finca, sin embargo, yo me inscribí y tristemente pues no pude asistir porque no me dieron permiso en mi trabajo. Sin embargo, tuve la oportunidad de comunicarme con un líder zonal quien me ayudó y me dijo la ubicación de la finca que él tiene, perdón, y fui allá a hacer mis prácticas. Yo le comenté al docente que me colaborara con la asistencia, hubo material fotográfico, se comunicaron pues los dos docentes y en esa pues opino yo que me van a colaborar con el tema de la asistencia porque pues no fui a la finca que era, pero sí asistí a otra finca y revisé otros tipos de producción.
Claro, es que esa es de las cosas buenas que hay cuando uno, digamos, conoce quién es su tutor del componente práctico y oportunamente habla ya con sus profesores en el centro y busca la solución de tal manera que no se vaya a perder de esos 150 puntos. Cosa muy diferente, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo puedo estudiar zootecnia viviendo fuera de Colombia, pues ahí sí ya no puede porque no hay profesores cerca que le puedan colaborar, digamos, con gestiones como esa que menciona Catherine, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno de tratar esas situaciones de forma local, ¿sí? Eso es bien importante hacerlo y oportunamente. Digamos, ya hoy en día ya pasaron 14 semanas, casi 15, entonces pues ya la probabilidad de poder hacer eso pues ya se baja, ¿sí? Listo, seguiría Caterine Alexandra. ¿Qué pregunta tienes? Buenas noches, profesores y compañeros. Mi pregunta es, ¿qué pasa ya después de que nosotros terminemos todo? O sea, ya hicimos todas las evaluaciones, de ahí, ¿qué pasa? Bueno. Ahí resulta que listo, ustedes hacen el examen final, ya más o menos ustedes se van dando cuenta, primero antes de presentar el examen final, más o menos uno hace cuenta, bueno, ¿cuántos puntos tengo yo en las tareas 1, 2 y 3? Listo. ¿Cuánto necesitaría si no asistió al componente práctico? Entonces, si no asistió al componente práctico y no se inscribió, que hay compañeros estudiantes que no hicieron la gestión, pues ahí perdió 150 puntos del componente práctico. Quiere decir que lo máximo que uno podría sacar, si saca 5 en todo, son 350 puntos, sacándose 5 en el examen final. Pero cuando un estudiante asistió al componente práctico, entregó el informe, participó, ahí ya son 150 puntos. Entonces, ahí uno llega con las cuentas más o menos hechas al examen final. El examen final está diseñado para preguntarle solo lo que ustedes vieron en este curso. Quien revisó las referencias, los referentes bibliográficos, quien hizo los trabajos, quien estuvo, digamos, a conciencia mirando el curso, el examen final va a ser muy fácil y generalmente el promedio en el examen final es alto, ¿sí? Porque nosotros hemos ido refinando esas preguntas de tal manera que el estudiante sepa lo que le están preguntando y que nada de lo que se está preguntando es nuevo, no le habían dicho, no estaba por ahí. Entonces ya después de presentar el examen final, pasa lo que mencionábamos ahora, de que en el curso pues queda una parte de las notas correspondiente al 75% de las notas, ¿sí? O al 70% de las notas, perdón, que son las tareas 1, 2, 3 y 5. Y la tarea 4 está calificada por el profesor de componente práctico en otro lado. Entonces, una semana después o hasta 2 semanas después del examen final, esas notas se unifican todas y eso va para el sistema de historial académico del estudiante. Y nosotros, digamos, a nosotros nos exigen que vayamos cerrando las notas. Por ejemplo, si hoy un estudiante dice, ay, ¿será que me deja presentar la tarea 2? Eso ya quedó cerrado y centralizado en el sistema académico, ¿sí? Entonces nosotros vamos cerrando esas notas hace ya pues tiempo, de acuerdo a las fechas de la agenda, por directrices institucionales, y ya ahorita lo único que queda es que ustedes presenten su examen final, nosotros lo centralizamos, eso queda reportado, el profe del componente práctico lo centraliza y lo reporta, y ya, eso ya migran las notas, y ya aprobado el curso y para el siguiente semestre, ¿vale? Eso es así. Vale, muchas gracias. Bueno, sí, señora. Seguiría Yaurin Stephanie y pues bueno, esa es la última porque ya nos toca hacer la última intervención. Entonces, Yaurin Stephanie. Hola, profe, buenas noches. ¿Me puede Buenas escuchar? noches. Sí, señora, fuerte y claro. Profe, es que al principio de la clase tuve inconveniente al ingresar y pues me gustaría saber si esta clase la envían, digamos, al correo institucional o en el foro Sí. la envían. Sí, nosotros la vamos a compartir. Generalmente usamos el sistema de mensajería interna del curso como un mensaje masivo, compartiéndoles la grabación, ¿vale? Bueno, profe, sí es que me interesaría lo que estaban hablando que sobre la inscripción para la evaluación y pues
quedé un poco perdida pues porque no me dejaba ingresar y pues eso me gustaría saber. Entonces, Vale. ¿esta clase se trató de eso más o menos? O... Sí, sí, pero no hay que inscribirse, no hay que inscribirse a nada, sino simplemente mirar la agenda, que está uno en las fechas entre el 16 de mayo y el 19 de mayo o 20 de mayo, presentar el examen final como una actividad, un cuestionario ahí dentro del curso y ya, pero no hay que inscribirse a nada ni nada, solo presentar en la evaluación, no Ah, es bueno, más. profe. Ujú, muchas gracias, profe. Bueno, Era eso. vale, con gusto. Vale, entonces me voy a permitir compartir pantalla. Entonces ahora vamos a ver una presentación que nos muestra cuáles son digamos, los tipos de preguntas que ustedes van a ver en el examen final. Entonces, porfa, indíquenme si sí se verá. ¿Verdad que sí? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces, vale. Bueno, entonces veamos rápidamente. Vamos a ver en este CIPAS que tenemos dos tipos de preguntas. A ustedes les van a salir dos tipos de preguntas. Una de selección múltiple con única respuesta y otras de selección múltiple con múltiple respuesta. Entonces, lo primero que deben tener en cuenta es la diferencia entre esos dos tipos de pregunta. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, para que no haya lugar a confusiones. Las preguntas que nosotros hacemos están tan revisadas que es mejor leer muy bien para no creer uno que de pronto fue que los profesores se equivocaron con la numeración de las preguntas o de las opciones de respuesta, porque eso no es muy probable que acontezca, ¿sí? Entonces, si uno lee muy bien, se dará cuenta si es una pregunta de selección múltiple con única respuesta o una de selección múltiple con múltiple respuesta, que son diferentes. Entonces, veamos. También nosotros debemos mencionarles que les vamos a preguntar sobre estas 10 cosas o 10 temas que aparecen acá. Entonces, les preguntaremos sobre los problemas que afectan el agro colombiano, sobre las competencias del zootecnista para ayudar a resolver esos problemas, sobre las áreas de actuación de un zootecnista, que no es lo mismo que un médico veterinario. Por eso el profe Paulo y el profe Farín, ellos hicieron por allá un CIPAS mostrando esas diferencias, ¿cierto? Entonces, por eso es clave tener en cuenta esas diferencias entre el médico veterinario y el zootecnista. Los pilares fundamentales de la zootecnia, la teoría general de sistemas aplicada a la producción animal, análisis de lecturas. A veces les dejamos un texto, un párrafo, y ustedes deben, digamos, elegir alguna opción que más refleje o responda a una pregunta sobre ese párrafo. Análisis de gráficas. Vamos a ver ahorita una gráfica y ustedes pues nos dirán cuál será la respuesta correcta. Indicadores productivos y reproductivos. Era lo que mencionábamos ahora de la importancia de los indicadores. Conceptos básicos sobre zootecnia y razas, líneas o estirpes, ¿sí? Entonces, sobre esos 10 temas es que nosotros les preguntaremos en el examen final. Como bien lo dijo el profe Paulo, hoy en día la tecnología que estamos usando para las preguntas del examen final, pues no sé si se seguirá llamando igual, pero son algoritmos genéticos, lo cual permite generar muchas preguntas. Entonces, mejor dicho, el nivel de copia, sí, de copia en ese examen es muy bajo por cuestiones del uso de algoritmos genéticos. Aunque habitualmente nosotros siempre tenemos un banco de preguntas muy grande, lo cual pues da lugar a que el examen final, pues por eso ni siquiera tiene el dichoso proctoring o reconocimiento facial, ¿sí? Y porque queremos que aprueben este curso también. Entonces, mire, por ejemplo, este tipo de pregunta. Y ahí le voy a pedir el favor, si me hace por ejemplo, yo no sé si Yancy Dayani, ¿será que tú podrías, por favor, leer esta pregunta? A ver si se ve.
Sí, señor, ¿Ya ya voy. alcanzas a ver? Sí, señor. Bueno, ¿de dónde dice el enunciado o desde arriba? Yo creo que desde donde está, me ha dicho, toda esa diapositiva, por favor. Listo, señor. Selección múltiple con única respuesta. Área de actuación del zootecnista. Este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, A, B, C o D. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Enunciado. La actividad avícola puede tener impactos ambientales negativos como los siguientes. Uso ineficiente del agua en operaciones de lavado, vertimiento directo a las fuentes hídricas sin tratamiento, arrastre de la gallinaza y pollinaza. Asimismo, se puede presentar contaminación atmosférica por exceso de animales por área o descomposición de materia orgánica. Así es las cosas dentro del papel de zootecnista en una granja avícola. Es importante desarrollar las siguientes actividades a excepción de una. A. Aplicación de buenas prácticas avícolas orientadas al adecuado manejo de residuos. B. Formulación, dosificación y clasificación de medicamentos vencidos en la granja. C. Capacitación y entrenamiento para la aplicación de prácticas de bioseguridad. D. Gestión de manejo de residuos como gallinazas, pollinazas y animales muertos. Vale, muchas gracias, Yancy. Muy amable. Bueno, Entonces, ahí estamos viendo que es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Y pues les pediría el favor de que nos coloquen en el chat o nos digan pues cuál será la respuesta correcta, si la A, la B, la C o la D. La B, profe. ¿La B? Las tres Formulación, respuestas, dosificación. las tres respuestas correctas son la A, la C y la D, profe. La B. Ah, bueno, esas son las correctas. Opino lo mismo. O sea, ¿cuál es la respuesta correcta? Solamente la A B. porque es de una única Voy a respuesta. Sí, bueno, aquí también colocan que la D, que la B, que la A. Entonces, bueno, lo que hay que tener en cuenta es, bueno, tremendo párrafo que hablaba sobre pues todos los aspectos negativos ambientales de la producción avícola. Listo. Pero al final, entonces dice, dentro del papel de zootecnista en una granja avícola, ok, estaba hablando de avicultura, es importante desarrollar las siguientes actividades a excepción de una. Entonces, hay una cosa que no puede hacer un zootecnista. Entonces, esa es la que nos están pidiendo. Una La cosa B, que no puede hacer un zootecnista. Entonces, listo, la la B, B, la B. los que formulan son los médicos veterinarios. Eso, entonces, precisamente quiere decir que esa es la respuesta. La B es una cosa que no pueden hacer los zootecnistas, ni formular, ni dosificar, ni clasificar medicamentos, y menos si están vencidos en la granja. Pero sí puede aplicar buenas prácticas avícolas, capacitación y entrenamiento en bioseguridad y gestión en el manejo de residuos también. Entonces, por esa razón, por esa palabrita, de a excepción de una, la B era la respuesta correcta. Algo que no puede hacer un zootecnista es formular, dosificar o clasificar los medicamentos en la granja. Eso es papel del médico veterinario. Entonces, por eso se llamaba área de actuación del zootecnista, por ese pequeño detalle. Ahora le voy a pedir el FAM, puede ser a Yaurin Stephanie. ¿Será que sí nos escuchas y nos ves? Yaurin Stephanie. Sí, profe. Si nos haces el favor de leernos esta. Ok. Este tipo de preguntas se desarrollan en torno a un enunciado y 4 opciones de respuestas. Solo 2 de estas opciones responden correctamente a la pregunta de acuerdo con la siguiente información. Enunciado. Temas como un ambiente favorable y un manejo animal ético y responsable corresponden a un pilar de la zootecnia enfocado en
Primero, sanidad y medidas de bioseguridad. Segundo, bienestar animal. Tercero, metabolismo y nutrición animal. Y cuarto, manejo pecuario bioético. Marque si las opciones 1 y 2 son correctas. Marque B si las opciones 1 y 3 son correctas. Marque C si las opciones 2 y 4 son correctas. Y marque D si las opciones 3 y 4 son correctas. Vale, muchas gracias. Entonces, fíjense que acá el primer cambio es que es de selección múltiple con múltiple respuesta. Entonces, desde ahí ya nos está diciendo que, bueno, va a hablar sobre los pilares de la zootecnia y que hay 2 de estas 4 que son correctas y que lo que nosotros respondemos A, B, C o D es por el par de respuestas que son correctas. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta para ustedes? La 1 y 2. Ah, profe. Ah, La 1 si y es la la 2. 2 y si es 4. la quiere decir que la 1 y la 2 son las respuestas. Sanidad y medidas de Sí, la 1 y la bioseguridad. 2. Es la C, la 2 y La la 4. 2 y La 2 y la 4. La Entonces, si C. es la 2 y la 4, es la C, ¿cierto? Veamos qué responden los compañeros en el chat. Entonces, por ahí dicen C, B, A. Entonces, bueno, dice, temas como un ambiente favorable y un manejo animal ético y responsable. Entonces, pues veamos. La respuesta correcta es la C. Fíjense que es la 2 y la 4, porque la 1 habla sobre sanidad, ¿sí? Sobre sanidad. Y el enunciado era ambiente favorable y manejo ético y responsable, que no tenía nada que ver con sanidad, ¿sí? Ni con bioseguridad. Entonces, por esa razón, bienestar animal y manejo pecuario bioético son la respuesta correcta, que es la C. Entonces, muchos Profe, estudiantes se confunden en este tipo de preguntas de opción múltiple con múltiple respuesta, ¿sí? Entonces, la idea es que no se confundan, que vean cuáles son las 2 correctas y miren cuál es la combinación adecuada. ¿Listo? Pregunta. profe, pero ahí dice selección múltiple con múltiple respuesta y dice pilares de la zootecnia y pues uno de los pilares pues obviamente lo de la sanidad y la alimentación o la nutrición animal, ¿no? Claro, pero entonces que ahí no los mencionaba en el enunciado, decía temas como un ambiente favorable, o sea, que los animales vivan en confort y que sean manejados ética y responsablemente. Entonces, si uno dice un ambiente confortable y que sean manejados éticamente, entonces uno viene y busca aquí, manejo, ambiente confortable, por ejemplo, que está asociado al bienestar animal. Y un manejo ético y responsable, pues manejo pecuario bioético. Esas eran las 2 respuestas, porque no estaba mencionando nada sobre salud, ni sobre enfermedades, ni sobre nada relacionado con sanidad, ni tampoco nada sobre nutrición, ni alimentación, ni metabolismo. Que ese sí es un pilar de la zootecnia, pero no eran los que estaban mencionando en el enunciado. O sea, aquí nos dicen, dígame cuáles de esos 2 pilares son los que hablan de un ambiente favorable para los animales y que los manejemos éticamente. Y entonces uno dice, bienestar animal y manejo pecuario bioético, ¿sí? Es por eso. No hablaban ni de sanidad ni de nutrición, ¿vale? Es esa la cuestión, Listo, profe, gracias. ¿vale? Sí, señor. Entonces, bueno, quiere decir que aquí ya hemos visto varias cosas, que existen 2 tipos de preguntas que se van a hacer, que nosotros le damos mucha importancia a la diferencia entre médicos veterinarios y zootecnistas y también a los pilares de la zootecnia. Eso es lo que hemos concluido hasta ahora. Ahora resulta que nosotros pues tenemos que mencionarles cuáles son los temas específicos que se van a preguntar al interior pues de esos 10 temas que aparecían acá. Vean, estos 10 temas nosotros los vamos a dividir aquí
o subdividir en estos conceptos. Entonces, cuando nosotros le preguntemos sobre problemas del agro colombiano, le vamos a preguntar sobre conceptos como la concentración. Y la concentración no es eso que uno hace cuando estás haciendo o respondiendo el examen final, sino que la concentración es un concepto que nosotros mencionamos como algo negativo cuando hablamos de problemas del agro colombiano, al igual que rezago, que es el rezago tecnológico, que es el no acceso o el limitado acceso a las tecnologías, o la brecha, que la brecha es aquella diferencia entre el campo y la ciudad. También está otro, en el tema de competencias del zootecnista, nosotros les vamos a preguntar sobre las competencias de diagnosticar sistemas de producción animal, investigar la causa de los problemas de los sistemas de producción animal, de la competencia de diseñar estrategias para mejorar el sistema de producción animal, la de gestionar el acceso a recursos, inclusive tecnológicos, genéticos, económicos, y la de educar, que no es una competencia menor, porque nosotros inclusive nos educamos cuando conocemos un poco más sobre las condiciones de los productores. El tercer tema sobre pilares de la zootecnia era lo que mencionábamos hasta ahora, o sea, hay pilar genético, el del bienestar animal, el de la reproducción animal, la nutrición, la administración, la alimentación, el pilar, digamos, legal, el del mercadeo, ¿sí? Entonces, esos 10 pilares u 11 pilares de la zootecnia también van a estar ahí, se los vamos a preguntar. Las áreas de actuación del zootecnista, que una cosa es la producción y lo que nosotros hacemos en bioseguridad, que llegamos hasta apenas la prevención y que eso es muy diferente a lo que es la salud animal y sobre todo esa área pues que es curativa, que eso es potestad de los médicos veterinarios. Con relación al quinto tema, sobre la teoría general de sistemas, les preguntaremos sobre entradas, qué es una entrada en un sistema de producción animal teniendo en cuenta la teoría general de sistemas, qué son salidas, qué son insumos, qué son productos, qué son los componentes, qué es eso de realimentación y cómo así que los sistemas de producción se pueden acoplar. ¿Cómo es eso? Entonces, estos conceptos son los que nosotros les preguntaremos si se trata del tema de la teoría general de sistemas, ¿sí? Entonces, lo que estamos dando acá son los temas específicos que se van a preguntar. Por ejemplo, en las lecturas, si llega a haber algún párrafo sobre lecturas, probablemente esas lecturas hablen del impacto negativo de la producción animal, así como ese que mencionaba ahora de la producción avícola y todos los aspectos por mejorar a nivel ambiental, o aspectos asociados al cambio climático y los tratados de libre comercio, o también los relacionados con el papel del zootecnista o el papel social que tiene el zootecnista, porque en algunas ocasiones se puede considerar que la zootecnia tiene, digamos, un componente social importante, porque genera empleo y porque da proteína de origen animal, pues, para las comunidades. El séptimo, indicadores productivos y reproductivos. Entonces, por ejemplo, ¿qué será eso? FCA. Eso es pregunta del examen final. ¿Qué será FCA? Es el factor de conversión de alimento. Eso. Entonces, factor de conversión de alimento que da cuenta de qué tan eficientemente se usa el alimento y sobre todo qué cantidad de alimento se necesita para obtener 1 kilo de carne o para obtener 1 kilo de huevos o productos equivalentes, ¿sí? Entonces, por eso, estos indicadores productivos son importantes para nosotros en zootecnia, la tasa de mortalidad, o por ejemplo, indicadores reproductivos como la tasa de fertilidad o la tasa de prolificidad, ¿sí? Entonces, eso también nosotros lo preguntamos acá. Y esto que es de lo que hablamos hoy, conceptos básicos como por ejemplo sistemas de producción extensivos, que ustedes pues ya lo han visto en los diferentes referentes, pero hoy lo mencionamos, sistemas semi-intensivos e intensivos,
como también la sostenibilidad, por ejemplo, económica y ambiental, que a veces no van de la mano, ¿sí? Pero ambas son muy importantes. En cuanto a raza, líneas y estirpes, entonces pues podríamos preguntarle sobre qué líneas o estirpes de aves hay. Entonces podríamos colocarle un listado de nombres de razas, líneas o estirpes de aves, cerdos, ovinos o búfalos y que ustedes nos digan si son aves, cerdos, ovinos o búfalos, ¿sí? Entonces, esa también es algo que que se vio dentro de los referentes que ustedes revisaron, principalmente dentro de los videos que ustedes utilizaron para hacer la tarea 2. Y tenemos un décimo tipo o tema de preguntas que son análisis de gráficas. Entonces, para eso trajimos estas gráficas. Entonces, le voy a pedir el favor, si me hace el favor, Diego Andrés, ¿será que sí nos escucha y se ve? Sí, profe, ahí estoy viendo la ayuda que usted está colocando, sí, señor. Vale, ¿sería tan amable de leernos esta pregunta? Ok, dice 10, análisis de gráficas. Primero, selección múltiple con única respuesta, análisis de gráficos. Este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, A, B, C, D. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. El enunciado. El gráfico presentado a continuación relaciona el precio pagado al productor PPP y el precio pagado por el consumidor PPC por proteínas de origen animal. Al respecto, se puede inferir: A. La carne bovina es la mejor pagada al productor, pero no por el consumidor. B. La carne de cerdo es la peor pagada al productor y por el consumidor. C. Aunque la proteína de pescado es la mejor paga al productor, es mejor el precio pagado por la carne bovina por parte del consumidor. B. En general, todos los tipos de proteína de origen animal tienen la misma tendencia y guardan la misma relación entre PPP y PPC, entre el precio pagado productor y precio pagado por consumidor. Vale, Diego, muchas gracias. Entonces, aquí en esta gráfica, bueno, tiene dos partes. La parte de arriba tiene que ver con el precio que pagan los consumidores. Es lo que nosotros pagamos en el mercado por la carne de res, la carne de cerdo, el pescado o el pollo. Y está en un horizonte de análisis del año 2021 hasta el año 2024. La gráfica de abajo, entonces ya es lo que le pagan al productor por cada una de esas proteínas expresado en kilogramos. Y entonces aparece pescado, cerdo, ganado y pollo. Y entonces, fíjese que esas gráficas tienen, pues digamos, colores parecidos, fechas parecidas, pero hay varias particularidades en esa gráfica. Primero, que cada carne o fuente, digamos, de proteína tiene un asterisco en la gráfica de abajo. Entonces, mire que nos están diciendo que el pescado corresponde al promedio de lo que pagan los mayoristas para tilapia, trucha y cachama. Que el cerdo y el ganado es el precio de esa carne en pie. Y que el pollo, pues que bueno, eso es por allá, el precio del pollo es el reportado en un canal, ¿sí? Listo. Entonces, ahí tenemos que empezar a analizar. Por ejemplo, en el caso del precio pagado al productor, están pagando mejor la carne de pescado, ¿sí? Y en el caso del precio pagado por el consumidor, ¿cuál es la carne que mejor paga el consumidor? ¿Cuál es la carne más cara? La de res, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, estas dos gráficas tienen una cáscara. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa cáscara? Que en la gráfica de abajo
el pescado es de color negro, la línea es de color negro, mientras que en la parte de arriba el pescado es de color amarillo, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, listo. Miren esa gráfica y si son tan amables y me dicen cuál es la respuesta correcta. Entonces, ahí hay que analizarlo punto por punto. Entonces, mire la A y dice, la carne bovina es la mejor pagada al productor. Entonces, usted me dirá si eso sí es cierto y el consumidor no la paga tan bien. Entonces, usted me dirá si es la A o es la B o es la C o es la D. Es podemos empezar a leer. Uno empieza a leer y a descartar. La C. Exactamente, hay que leer y descartar. Por ejemplo, la carne bovina es la mejor pagada al productor. ¿Será que sí o será que no? Si sí, pues listo, puede servir la A. Sí, pero mire que el precio del ganado pagado al productor está por aquí abajo. Hay otros que pagan mejor. O sea que no es, la A la empezamos a descartar. O sea, lo que yo digo es que uno puede empezar a leer las preguntas y a descartar respuestas. Exactamente, listo. Por ahí ya empezaron ya escuché a una compañera que dijo cuál era para ella. Es la C, profe. La C, profe. Es la C, Para mí es profe. la C, profe. Bueno, entonces, efectivamente, aunque la proteína de pescado es la mejor pagada al productor, claro, a 14.000, es mejor el precio pagado por la carne bovina por parte del consumidor. Entonces, eso es cierto, es la C. Obvio. Entonces, generalmente nosotros en este tipo de preguntas solían salir mucho, pero resulta que por temas a veces de migración de las preguntas es poco probable que le salgan gráficas, pero si le llega a salir una gráfica, entonces la forma de analizarla tiene que hacerse así, paso a paso y por descarte, ¿sí? Para no incurrir en errores. Esa es como la directriz. Y ya con eso, pues ya hemos terminado lo que había que hacer el día de hoy. No sé si hay preguntas, como por ejemplo Luis Freddy, ¿tiene pregunta? No, profe, yo lo que invito a los compañeros es a leer detenidamente, a no afanarnos, a no apresurarnos, a no abrumarnos por una imagen, porque la imagen lo puede abrumar a uno, pero hay que leer dicho, está la pregunta y está la respuesta. ¿Sí? No nos están pidiendo que demos una respuesta. La respuesta está ahí, es comprensión de lectura, porque las preguntas suelen tener palabras distractoras. Y es lo que usted me dijo, la cáscara, son distractores y uno se va por otro lado por el afán o por el arrebato. Exactamente. Listo, Luis Freddy. Seguiría Mildred Jimena. ¿Qué pregunta tiene? Profe, la pregunta iría para el profesor Paulo. Lo que pasa es que nosotros estuvimos en las prácticas en Mondomo con varios compañeros. Unos compañeros eran del SEAT de Popayán y yo pertenezco al de Santander de Quilichao. Y uno solo fue el que envió el trabajo que era como el informe de la salida práctica. Entonces mi pregunta ahí es, si la nota cómo nos va a llegar ahí o cómo es, porque digamos ahí sale una parte que dice que el componente práctico y ahí todos no lo enviamos sino uno solo. Entonces digamos al ser de dos SEAT diferentes, entonces sí hay algún problema con eso. Bueno, toca preguntarle Hola, profe. Pablo, a ver qué. No te preocupes, Dilia. Es decir, acá las prácticas ahorita se están trabajando es por zona, ¿listo? No por centro. Entonces, simplemente lo importante y que yo les había explicado es que tú debes aparecer registrada en el componente práctico dentro de tu centro. Si tú estás registrada y registraste hiciste la correcta inscripción, vas a aparecer acá y yo te voy a pasar la nota, ¿listo? Pero no hay ningún inconveniente si trabajaste con los de Santander de Quilichao, trabajaste con los de Cali, incluso la práctica tuviste que fueron 3 centros los que se integraron ese mismo día.
Entonces, es simplemente que ustedes tengan en cuenta de haber hecho muy bien su registro para que de esa forma, entonces, ustedes aparezcan en la base de datos del docente que les va a reportar la nota práctica. ¿Listo? Como les dije, pues tengan un poquito de paciencia para que los profes alcancemos a pasar las notas prácticas al correo. Ustedes pueden solicitarle a sus tutores de práctica que le confirmen el recibido. Es muy importante eso. Si ustedes le envían el correo, el informe al tutor, pues debajito del mensaje coloquen, por favor, tutor, me confirma el recibido. Es muy importante eso, pues para que se aseguren de que el tutor lo recibió. O solicitarle la nota también por el correo al tutor sería muy válido para que ustedes estén tranquilos. Como lo hablaba el profe, la nota va a migrar tan pronto los tutores o todos los tutores ingresen la nota del componente práctico, ¿listo? Que se estará reflejando más o menos entre esa semana del examen final o posterior a esa semana. Yo voy a estar muy pendiente de eso para estarles comunicando por interno de cómo va el cargue de las notas del componente práctico. Por ahora lo que pueden ir haciendo es dentro de la plataforma virtual, ¿sí? En la parte de la columna izquierda, en la parte de abajo, hay un link que dice notas. Entonces ustedes ahí pueden ingresar y revisan sus notas, cuántos puntos llevan hasta ahora. No sé si, profe, me pueda dar el privilegio de compartir la pantalla y yo les muestro dónde pueden observar esa parte. Claro que sí, profe Pablo. Permítame, ¿cómo le hacemos? Mm, Espere un segundito, profe Pablo. Mm, Ok, profe Pablo. Ahí ya Muchas debe gracias. tenerla. Vale, sí. Listo. Entonces revisemos. Ahí están viendo la pantalla de la plataforma. Sí, señor, sí se ve. Listo. Entonces, muy importante ya revisar la fecha de la agenda y ustedes aquí en esta misma columna van bajando, ¿sí? Y encuentran un link que se llama calificaciones. Ustedes ingresan ahí en calificaciones y pueden ir revisando las notas que ustedes tienen hasta ahora. Entonces, por aquí, pues, yo como soy docente, pues me aparecen las notas de todos los estudiantes, pero aquí a ustedes les va a aparecer solamente la nota de ustedes, la nota que sacaron en el cuestionario 1, en la tarea 2 y la tarea 3. Ya pueden ir haciendo esa suma, ¿sí? Y ir revisando pues las notas que llevan ustedes hasta ahorita. Es lo que pueden ir haciendo por ahora, ¿listo? No sé qué otra cosa, profe, podemos decir respecto. No, profe Pablo, creo que nos quedaba, si no estoy mal, Dylan tenía la mano levantada. No, profe, lo que yo veo que sucede con muchos compañeros es, y de pronto, o todos, es que uno pues quisiera saber en cuánto lleva la nota y pues si el componente práctico es la nota más lejana en saber, pues no le permite a uno a ciencia cierta saber en cuánto la lleva, ¿sí? Porque entonces falta la evaluación final y el componente práctico, no puede uno todavía definir en cuánto la llevo, ¿cierto? ¿Qué tan bien estoy? ¿Qué tanto me puedo aventurar en el cuestionario final? Es eso lo que yo noto, ¿no? Que muchos No, vemos claro que sí puedes saber. Tú ya tienes que tener tu nota de la primera actividad, la segunda y la tercera, ya deben aparecerte registradas. ¿Listo? Haces la sumatoria y eso es el número de puntos que llevarías hasta ahora. Como lo dijo el profe, pasan con 300 puntos. Entonces, es como para que puedan ir sabiendo más o menos cuánto deben sacar en el examen final, pues para lograr pasarla. Sin embargo, Claro, pues y ahí les va. también, Sí. claro, y ahí también se le puede escribir al profe el componente práctico y qué valoración le va a dar al trabajo, pues para tener una Sí. idea, o si va a reportar las notas lo más pronto posible, bueno, para tener esa información, porque sí, esa información debería estar disponible antes del examen final, ¿sí? Claro. Eso es así, sí. Listo, Igual seguiría Erika. voy a estar pendiente que los tutores logren cargar esa nota, ojalá antes
Menos mal, del examen final. claro, menos mal todavía nos quedan más de 10 días. Entonces sí Sí, es bien estratégico que esa nota estuviera antes para que los estudiantes ya tengan claridad. Seguiría correcto. Erika Yaritza. ¿Qué inquietud tienes? Te escuchamos. Perdón, sino que ahí donde el profesor Paulo entró, ahí sería ya las definitivas de las notas que va quedando en cada materia del semestre. No, yo diría que es apenas el avance que tú tienes dentro del curso, pero igual ahí toca sumarle la del examen final a partir del 16 de mayo y ahí no está, por ejemplo, la de la tarea 4 que es el componente práctico. Pero por lo menos lo que dice el profe Pablo es que ahí tú te vas dando una idea de cuántos puntos llevas pues dentro del curso para saber más o menos cuánto podrías o deberías sacar en el examen final, ¿sí? Ah, vale. O sea que con las notas que tengo ahí es lo que llevo, digamos, la nota en el semestre. Sí, por ejemplo, si un estudiante sacó 25 en la tarea 1, 100 en la tarea 2 y 100 en la tarea 3, quiere decir que ya lleva 225 y con solo sacar 75 puntos en el examen final, ya con eso pasa el curso. Que 75 puntos creo que es como sacarse, mejor dicho, un 3 en el examen final. Y fuera de eso toca sumarle los puntos del componente práctico, o sea que le va a quedar muy buena nota. Eso. ¿Sí? Ah, Entonces, vale, así profe, es. gracias. ¿Vale? Bueno, parece que En Lisette, el campus, Stephanie, en el campus también se ve la nota, profe, en el campus, sin ingresar a calificaciones. Ahí está en verde, en rojo, en también, amarillito, en cuanto la lleva uno. claro, ahí está esa barra de avance. Bueno, sigue Lisette, Stephanie, ¿qué pregunta tiene? Profe, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, en la tarea 3, más o menos, ¿cuánto tiempo debe uno de esperar para la nota? Porque pues por lo menos de mi parte a mí todavía no me han subido la nota. Bueno, eso hay que preguntarle al profe, al tutor virtual, pero realmente ese reporte debería de darse dentro de las fechas de realimentación que aparecen en la agenda. Entonces, si ya se Sí, pasaron, toca preguntarle al profe y decirle, bueno, ¿qué pasó con las notas que de acuerdo a la fecha de realimentación ya deberían de estar? ¿Sí? Entonces, le ya, puedes sí, escribir al profe, profesor. ya deberían estar. Lo que puedes hacerme es, por favor, me escribes por interno el nombre de tu tutor para revisar a ver qué ha pasado, porque ya a esta fecha ya debería estar cargada la nota. Vale, Bueno, profe, sigue muchas gracias. Rosalba. Con gusto, Lisette. Rosalba, ¿qué pregunta tiene? Profe, buenas noches. Qué pena, es que yo Buenas tengo noches. una duda en cuanto a la respuesta de la pregunta del gráfico y pues yo analizando, o sea, no sé, pues yo no sé si es que entendí, o sea, no entendí bien, pero analizando la gráfica, pues para mí pienso que es la D, no sé, o sea, A ver, ¿por qué dicen que es la C? Si se analiza porque, que ¿sí? Porque no sí, entiendo Rosalba, por qué es la C. O sea, yo analizando las fíjate, gráficas, sí, pues, no sé, profe, ahí estoy tú, confundida en eso. tú dices que es esta, la D. Sí, se Bueno, porque la D dice, en general, todos los tipos de proteína de origen animal tienen la misma tendencia y guardan la misma relación entre el precio pagado al productor y el precio pagado por el consumidor. Lo que pasa es que no puede ser la D, porque imagínate que acá, en la gráfica de precio pagado al productor, el pescado es el mejor pagado al productor, ¿sí? Esta línea negra es la mejor pagada al productor. Pero resulta que aquí en la gráfica de arriba la línea negra no es el pescado, la línea negra es la carne de res. Entonces resulta que ahí ya esa afirmación de que todos tienen la misma tendencia y guardan la misma relación, ahí se cae esa afirmación. O sea, son dos, digamos, los colores de las líneas no corresponden a las mismas especies entre la gráfica de abajo y la gráfica de encima, por eso no guardan la misma relación ni la misma tendencia, ¿sí? Esa es la razón por la cual no puede ser la D.
¿sí? Porque aquí lo que mejor pagan al productor es el pescado, luego sigue el cerdo, luego sigue el ganado y finalmente lo más barato es el pollo. En cambio, el consumidor paga lo más barato el pollo, listo. Luego sigue el pescado. Entonces fíjate que ahí ya cambió el orden. Luego sigue el cerdo y lo más caro es la carne de res. O sea, los órdenes de esas líneas entre estas especies son diferentes. Por eso no puede ser la D. Ah, listo, profe. Ya entendí. Gracias. Gracias, profe. Vale, vale, un gusto. Entonces, bueno, pues parece que ya hemos terminado el día de hoy. Esperamos que haya sido útil y gratificante la sesión del día de hoy, pues que se lleven una idea de cómo va a ser ese examen final y sobre todo cómo aplicar la visión del zootecnista en sistemas de producción de alta intensividad, ¿vale? Muchas gracias, muy amables. Voy a dejar de grabar y eso sí nos veremos en una próxima oportunidad.